Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Ramírez y mi compañero es Alejandro Restrepo Giraldo y el día de hoy les hablaremos sobre nuestro proyecto que consiste en espectrometría gamma de fuentes radioactivas. La espectrometría gamma consiste en la medición de radiación electromagnética proveniente de los núcleos atómicos. Esta en la industria se puede usar como técnicas analíticas no destructivas para analizar los isótopos radioactivos provenientes de una muestra. No cualquier material es radioactivo. Hay dos formas de tener materiales radioactivos, una de forma natural y otra activada artificialmente. En esta práctica nos concentraremos en materiales radioactivos naturalmente. Los objetivos de esta práctica son analizar los espectros obtenidos identificando las energías más significativas. Además, se pretende calcular la actividad y las concentraciones correspondientes a cada uno de los isótopos de las muestras a analizar. Instrumentos y montaje. Para la medición del espectro gamma, usamos un centellador de yoduro de sodio de dimensiones 2x2 de forma cilíndrica, el cual estaba blindado con un blindaje de plomo. Dentro del cilindro se encuentra un cristal fluorescente, el cual se encarga de convertir esos rayos gamma en señales fotoeléctricas. Las mediciones se hicieron en unos intervalos de 10 minutos, pero para la muestra especial del torio se usó un intervalo de 30 minutos dada su baja actividad. Muestras. Las muestras usadas consisten en una varilla de soldadura de torio, la cual podemos ver en el lado izquierdo que fue recortada en fragmentos de 1 centímetro, y en el lado derecho podemos visualizar unas muestras de prueba de sodio, cesio, cobalto y bario. Además, contamos con una muestra de uranio, la cual no podemos visualizar ya que esta estaba recubierta por su alta actividad. El instrumento lo debíamos caracterizar. Una de las partes de la caracterización es la eficiencia absoluta, que se refiere a que todos los rayos gamma que emite la muestra, qué parte es capturada por el detector y medida. Entonces la eficiencia consiste en 3 factores. Uno que proviene de la geometría del ángulo sólido que cubre el detector respecto a la muestra. En nuestro caso, como consideramos una muestra puntual y por la forma cilíndrica del cristal, colocamos la muestra a una distancia h igual a 0 de una de las caras. Eso aproximaba el ángulo sólido a 2 pies radianes, por lo tanto el factor G era de 1/2. El factor I se refiere a la transmitancia de los rayos gamma de la muestra al cristal, porque es posible que se reflejen en el recubrimiento de aluminio que vimos anteriormente que el cristal tiene. Esta tiene una expresión como una exponencial de menos un parámetro llamado el factor de absorción lineal, que depende de cada material y aparte depende de la energía y del grosor. Como el grosor de la placa de aluminio era tan delgado y el factor mu es muy pequeño, este I lo tomamos aproximadamente 1. El otro factor es M, que se refiere a la probabilidad de que el rayo gamma interaccione con el volumen sensible del detector, en este caso el cristal de yoduro de sodio, que tiene esta expresión, donde D barra lo calculamos como la distancia media de todos los caminos a través del cristal con este sistema de coordenadas que mostramos en la figura inferior al lado derecho. Por tanto, esto lo evaluamos en ciertos valores de energía y lo ajustamos a una exponencial negativa, dando esta curva de eficiencia. Nuestro instrumento de medida medía canales y los datos que queremos medir son energía. Por tanto, la relación entre estos canales y la energía está dado por un polinomio cúbico. Para conocer los factores de este polinomio cúbico, usamos las fuentes radioactivas conocidas o las muestras. A partir de los picos correspondientes a estas muestras, hicimos el ajuste que podemos evidenciar obteniendo los resultados que podemos evidenciar en la figura. Estos resultados nos muestran que tenemos posibilidad de 0 a 1023 canales y los valores de energía que podemos medir están entre 0 y 2 megaelectrovoltios. Estas son las medidas que obtuvimos. El primer isótopo es el de sodio 22. Aquí en esta parte superior podemos ver su modo de decaimiento, decae por un decaimiento beta más. Y
Aquí está su espectro. En este color verde claro vemos el espectro que medimos de la muestra más el fondo. El espectro amarillo que se ve superpuesto es el del fondo únicamente y la resta es la señal azul que suavizamos con una convolución llamada promedio móvil, y aquí observamos las cuentas netas. Esta gráfica es cuentas versus energía. Podemos observar en el primer pico a 510.998 kiloelectronvoltios proveniente del proceso de aniquilación positrón-electrón. Con este pico indirectamente se observa la masa del electrón. Y otro pico que debería observarse, no se ve muy claramente, es de 1274 kiloelectronvoltios proveniente del decaimiento del isótopo hijo neón 22. Aquí observamos el espectro del cesio 137 que decae el isótopo bario 137 mediante beta-. En este diagrama de cuentas contra energía podemos observar los rayos X del bario, el isótopo hijo, rayos X del plomo, un pico gamma debido al backscattering del blindaje que vimos en el montaje, también interacción radiación-materia como un continuo Compton y un pico del decaimiento del isótopo hijo. Cobalto 60 que decae por beta menos al níquel 60. Igualmente hay interacción, se evidencia interacción radiación-materia, un pico de backscattering de rayos X del plomo del blindaje, un continuo Compton y dos picos debido al decaimiento del níquel 60, su estado fundamental. Aquí observamos el diagrama y el espectro del bario. Este decae por captura electrónica al cesio 133. Igualmente observamos rayos X del cesio muy intensos, un espectro, un conjunto de picos debido al decaimiento de este isótopo hijo y el backscattering del plomo. Este es el espectro que observamos de nuestra muestra de torio. No solo observamos el torio, sino también los decaimientos de sus isótopos hijos, como se observa en la figura de la izquierda. Tenemos toda una cadena que produce rayos gamma y diversos tipos de otros decaimientos como beta menos y alfa. Acá en el espectro podemos observar un continuo de rayos X, el scattering, backscattering del plomo. También identificamos estos picos respecto a sus isótopos hijos, que son de actinio 228, plomo 212, bismuto 202 y talio 208. Igualmente, para la muestra de uranio observamos toda su cadena de decaimiento. Acá identificamos los isótopos de protactinio 234, radio 226, plomo 214 y bismuto 214. Para el cálculo de las actividades radioactivas implementamos dos métodos de espectroscopía. El de la izquierda se denomina el método de la recta tangente. Consiste en trazar una recta entre los dos mínimos del pico, tomar las cuentas que se obtienen del pico y restar las que se obtendrían por esta recta. Así obtenemos las cuentas netas de ese pico. Para el método de la derecha se aplica cuando los picos están superpuestos, es decir, que a la mitad de altura no podemos distinguirlos. Requerimos que a la izquierda de uno de ellos no haya ningún otro pico, solo señal de fondo, y a la derecha del segundo pico solo haya señal de fondo, para tomar un tramo, reflejarlo y considerarlo como las cuentas netas. Un ejemplo de esto se observa en el espectro de uranio, donde este pico a 609 kiloelectronvoltios está sobre la señal de fondo. Aquí aplicamos, por ejemplo, el método de la recta tangente. El método de la reflexión lo aplicamos sobre el pico de 351 kiloelectronvoltios porque tiene señal de fondo a la derecha, pero a la izquierda está superpuesto con otro pico. Y sobre el de 186.2 kiloelectronvoltios, con el que pasa lo mismo. A la izquierda tiene una señal de fondo y a la derecha se superpone con otro pico. Las actividades las estimamos con dos métodos. El primero se observa en la ecuación de la izquierda, en la cual tomamos esas cuentas netas aplicando los métodos de la diapositiva anterior, lo dividimos entre el tiempo de medida, la intensidad absoluta de cada rayo gamma y la eficiencia obtenida de la gráfica que creamos de eficiencia. El segundo método consiste en conocer la muestra, en la actividad de la muestra en algún tiempo anterior y mediante esta ecuación estimar su actividad
en el momento en el que hicimos esta práctica. Este segundo método solo se puede implementar en las muestras de sodio, cesio, bario y cobalto, que estaban caracterizadas inicialmente con 1 microcurio de actividad. Aquí están los cálculos que desarrollamos. Para las 4 primeras muestras, en esta tabla de la izquierda, implementamos ambos métodos. Se observan diferencias significativas, pero es probablemente a las muchas incertezas que tenemos de esa calibración inicial, de esa medida inicial. No tenemos muy claro el tiempo en el que fueron producidas ni cómo fue esa medida inicial, por tanto, las diferencias tan marcadas. En la segunda tabla están las estimaciones por el método 1 del número de átomos y de las concentraciones tomando el isótopo más intenso como con concentración 1, es decir, son concentraciones relativas. Identificamos las energías electromagnéticas más significativas de cada muestra y para las cadenas de decaimiento de torio y uranio identificamos sus isótopos que tienen cuentas más significativas en el espectro. Aplicamos métodos de espectroscopía gamma para estimar las actividades radioactivas de cada isótopo y planteamos como mejoras de esta práctica tener un instrumento con mejor resolución, un tratamiento más riguroso de la señal, como automatizar la medida de las cuentas. Finalmente, agradecimientos y nuestra bibliografía. Muchas gracias.